Muy buenas a todos. Comencemos con la resolución del experimento 1 de la práctica 7, cuyo tema es respuesta transiente del circuito RC. En la figura 1 podemos observar el diagrama esquemático del circuito del experimento 1, que consiste en un circuito en serie conformado por una fuente de voltaje de onda cuadrada, una resistencia en serie con un capacitor. El experimento 1 nos pide simular el circuito de la figura 1 en multisim. Para ello nos pide usar una fuente de voltaje cuadrada que entregue una señal cuadrada con amplitud de 10 voltios pico a pico. Una vez armado el circuito, usaremos el osciloscopio para medir el voltaje de la fuente y el capacitor. Y luego con los cursores del osciloscopio determinaremos la constante de tiempo del circuito. Y finalmente realizaremos los cálculos teóricos que validen los resultados simulados. Este circuito lo trabajaremos con dos diferentes frecuencias y dos diferentes capacitancias. En el primer circuito trabajaremos a 10 Hz y a una capacitancia de 1 microfaradio, para luego subir la frecuencia a 50 y disminuir la capacitancia a 200 nanofaradios, como se puede apreciar en la tabla 1. Entonces nos dirigimos a Multisim para poder simular el circuito de la figura 1. Una vez en Multisim procedemos a seleccionar los elementos. Para generar la onda cuadrada usaremos un generador de funciones, y para hacer las mediciones de voltaje y de la constante de tiempo usaremos el osciloscopio Tektronix. Y en serie al generador de funciones colocaremos un resistor con un capacitor. Y no hay que olvidarse de la puesta a tierra. Tanto el generador de funciones como el osciloscopio Tektronix lo encontraremos en esta columna que se encuentra a la derecha de la ventana. Este es el generador y este es el osciloscopio. Y ahora buscaremos el resistor y el capacitor y la puesta a tierra. Ahora unimos los elementos mediante cables. Y les colocamos sus respectivos valores. Una vez armado el circuito, procederemos a llenar la tabla 1. Comenzando con una frecuencia de 10 Hz, tenemos que encontrar el voltaje del capacitor cuando T es igual a tau y la constante de tiempo. Para ello vamos a usar el osciloscopio para poder ver el voltaje de la fuente y el voltaje del capacitor. Entonces para ello simulamos, abrimos el osciloscopio, lo prendemos y le damos a AutoSet para que nos muestre las gráficas. Las alineamos las ampliamos verticalmente a 2 voltios cada cuadro y ahora horizontalmente, y nos posicionamos en donde decae la gráfica, y de la manera que colocamos las puntas del osciloscopio, el canal 1, que es el canal amarillo, nos muestra el voltaje de la fuente de onda cuadrada, y el canal 2 es la gráfica de color azul.
el cual representa el voltaje del capacitor. Y para hallar numéricamente el voltaje del capacitor usaremos la opción cursor en tipo voltaje. Con esto nos aparecerán unas líneas horizontales, las cuales las colocaremos en los picos de la onda. Quitamos la gráfica de la fuente para tener una mejor visualización y podamos hallar el voltaje pico a pico, el cual nos da un valor de 10 voltios. En la pantalla nos aparecen menos 10 voltios, es porque los cursores los colocamos al revés. Entonces, si los colocamos de forma correcta, nos tiene que dar 10 voltios positivos. Estos 10 voltios es el voltaje pico a pico del capacitor, y lo que nos pide la tabla 1 es el voltaje del capacitor cuando T es igual a tau. Este voltaje se lo encontrará cuando se procedan a hacer los cálculos teóricos. Entonces este voltaje pico a pico nos va a ayudar para encontrar la constante de tiempo. El primer paso para hallar la constante de tiempo es sacarle el 37% al voltaje pico a pico del capacitor. ¿Por qué este porcentaje? Para ello debemos saber la definición de la constante de tiempo, la cual es el tiempo que tarda el capacitor en cargarse o descargarse hasta llegar al 63% de su total de carga o descarga. Entonces el 37% de 10 vendría a ser 3.7 voltios. Lo próximo que haremos será desplazar el cursor que se encuentra en el máximo de la gráfica y moverlo hasta que delta sea igual a 3.7. En este caso está en 10, entonces nos colocamos en el cursor máximo y lo desplazamos hasta que delta sea igual a 3.7 voltios. El siguiente paso será trabajar con los cursores verticales del tiempo, y un cursor vertical lo colocaremos en el máximo de la gráfica en decaimiento, y el segundo lo colocamos en la intersección entre la gráfica del voltaje y esta línea horizontal, que la obtuvimos a desplazarla desde que delta era 10 voltios hasta llegar a 3.7. Entonces le tomaré una captura de la pantalla para poder recordar la intersección, el punto de intersección, y usaremos la misma opción cursor, pero ahora en time, en tiempo. Entonces un cursor vertical lo colocamos en el máximo y el otro cursor lo colocamos en la intersección hallada. Y esta diferencia de tiempo, o sea el delta, estos 10.1 milisegundos, es la constante de tiempo del circuito. Ahora, para hallar la segunda constante de tiempo, debemos cambiar la frecuencia del circuito a 50 Hz y la capacitancia a 200 nanofaradios. Y simulamos. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos con el circuito anterior. Quitamos la onda cuadrada y usemos los cursores. Y vemos que su voltaje pico a pico es de 10 voltios. Entonces le sacamos el 37%, el cual es igual a 3.7 voltios, y la línea horizontal superior la bajaremos
hasta que delta sea igual a 3.7. Y vamos por los cursores verticales para poder medir la constante de tiempo. Entonces vamos a time y un cursor lo colocamos en el máximo y el otro lo colocamos en la intersección entre la línea horizontal superior y la misma gráfica. Y vemos que la constante de tiempo para este caso es de 2.18 milisegundos. Y este resultado lo notamos en la tabla 1. Una vez llenada la tabla 1 con los taos, vamos a encontrar los voltajes del capacitor y para ello nos vamos a los cálculos teóricos. Una vez en los cálculos teóricos voy a explicar cómo hallar el voltaje del capacitor BC. En este caso es de 1 microfaradio. Primero usamos la ley de voltajes de Kirchhoff, el cual dice que la sumatoria de voltajes es igual a 0 o los voltajes suministrados es igual a las caídas de voltaje. Entonces el voltaje es la resistencia por la corriente que varía en el tiempo. El voltaje es la integral de la corriente dividido por la capacitancia y el voltaje de la fuente son los 10 voltios pico a pico. Y como es una constante le vamos a colocar VI. Para resolver esta ecuación íntegro diferencial usaremos la transformada de Laplace y llevaremos la ecuación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia o dominio S. Entonces tratamos de hallar IS, que es la transformada de la corriente, y usamos y aplicamos transformada inversa para volver a llevar a la corriente al dominio del tiempo, el cual nos da el voltaje para la resistencia multiplicado por Euler elevado a la menos t sobre RC. Pero queremos el voltaje del capacitor, entonces recordando que su voltaje es igual a la integral de la corriente dividido para la capacitancia. Entonces, llevando esto al dominio S, trataremos de resolverlo, esta vez por el método de fracciones parciales, para poder realizar las transformadas inversas de funciones ya conocidas. Una vez resolviendo todo esto, hallamos que el voltaje del capacitor en el tiempo es igual a VI multiplicado por 1 menos Euler a la menos t sobre RC voltios. Entonces, en este caso nuestro capacitor era de 1 microfaradio. Entonces, démonos cuenta de algo. La constante de tiempo en un circuito RC es igual a la resistencia multiplicada por la capacitancia. Entonces, como tenemos una resistencia de 10 kiloohmios, multiplicando al capacitor de 1 microfaradio, obtenemos que la constante de tiempo es de 10 milisegundos. Y podemos darnos cuenta de otra cosa. Del voltaje del capacitor que encontramos, sabiendo que RC es igual a la constante de tiempo, podemos reemplazar ese RC por tau. Nos piden el voltaje cuando T es igual a tau. Vemos que se simplifican el tau con arriba y el tau con abajo. Y nos quedaría 10 por 1 menos Euler a la menos 1, lo cual nos da un voltaje de 6.321 voltios. Ahora, con el capacitor de 200 nanofaradios no hay ningún cambio, solo que la constante de tiempo sí cambia. Ahora, con el capacitor de 200 nanofaradios, lo único que cambia es la constante de tiempo, ya que ahora disminuimos la capacitancia y nos queda que su constante de tiempo es de 2 milisegundos. Esta constante de tiempo no va a afectar el voltaje del capacitor, porque se terminará simplificando, como vimos anteriormente. Así que el voltaje se mantiene en 6.321 voltios. Y con estos datos podemos llenar
completamente la tabla 1. Y una vez llenada la tabla 1, damos por terminado el experimento número 1 de la práctica 7.